Hola, mi querida comunidad de Silvia, Salud Inteligente, ¿cómo están? Viernes a la tarde y aquí nos encontramos para una nueva cita de reflexiones del Shabbat. En esta tarde hermosa, con este cielo azul, con este aire maravilloso. Hoy puse en Instagram una foto mostrando mi oficina ambulante, es decir, la mesita que voy moviendo de un lugar a otro en la naturaleza durante mi paseo. Los que no me siguen en Instagram pueden seguirme en Comunidad Silvia, así se llama mi cuenta de Instagram. Ahí también doy clases de hebreo moderno en vivo de regalo, así que los que quieren aprender a hablar hebreo pueden seguirme en Instagram, Comunidad Silvia. Bueno, hoy vamos a continuar con la porción de la semana que se llama Akev, Ein Kuf Bet. Y como ya sabemos, en los libros traducidos no hay nombre de la porción de la semana. Ahora, para los que me ven por primera vez, nosotros aquí estudiamos todos los Shabbat, o sea, viernes a la tarde, sábado. Yo subo un video estudiando la porción del Antiguo Testamento que se estudia de acuerdo a la fecha hebrea, porque durante todo el año hebreo se lee la Torá desde el Génesis, cada semana una porción, y se estudia y se analiza. Sobre todo a mí me gusta mucho analizar la decodificación de la Torá del Antiguo Testamento de acuerdo al libro Zohar, que es el libro más importante de la Kabbalah, porque la Torá es un libro que tiene muchísimas dimensiones y está codificado en hebreo. Y lo que hace el libro Zohar es simplemente decodificar y penetrar las diferentes capas, y ahí empiezan a salir maravillas. Entonces, hoy tenemos una porción que está en el libro Deuteronomio. Comienza en Deuteronomio capítulo 7, 12. Esa es la porción, ahí tendría que comenzar. En la Torá original se divide, o sea, si vemos una traducción de la Reina Valera, vemos que continúa desde un capítulo, es decir, no indica que ahí comienza una porción específica. Y todos sabemos que el nombre que se le da a la parashá, porque parashá es como se le llama a la porción de la Torá, siempre ese nombre tiene una gran importancia porque quiere explicarnos algo sobre lo más importante que tenemos dentro de esa porción. ¿Y qué quiere decir Akev o Ekev? O sea, el nombre de la porción de esta semana. Quiere decir talón. Y por otro lado, se utiliza también como adverbio, si lo traducimos del hebreo, viene a ser en pos de. O sea que, volvamos al tema de Akev, que es talón. Existe también en hebreo una expresión que es Akev letzad agudal. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir talón al paso de dedo gordo, del pie, por supuesto. Quiere decir que es como que vamos caminando con un pie pegado al otro. O sea, paso tras paso. Entonces nos damos cuenta que cuando uno dice Ekev, quiere decir que es como si fuera causa y efecto. O sea, una cosa detrás, otra adelante, y así van los pasos. Entonces, nos damos cuenta que el nombre de esta porción quiere poner un énfasis en el concepto de causa y efecto. Y vamos a leer cómo comienza. Se los leo primero las primeras 2-3 frases en hebreo, luego vamos a ver cómo lo traduce la Reina Valera. Hay algunos que se enojan porque leo de la Reina Valera, pero esa es la que tengo, entonces no puedo usar otra, pero yo siempre les voy a traducir literal del hebreo también. Entonces, comienzo. Ekev, Akev. Vaya Ekev tishmeun et hamishpatim haele, veshamartem ve'asitem otam, ושמר אדוני אלוהיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך. Ahora vamos a leer lo que dice la Reina Valera. Dice así: y será que, por haber oído estos derechos y guardado y puéstolos por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Estamos en Deuteronomio 7:12. Vuelvo a repetir que cuando yo leo Jehová, es lo que dice la Reina Valera. Ya les he explicado en varias ocasiones que el nombre de Dios, el tetragrama, no es ni Jehová ni Yahweh,
son 4 letras hebreas y que tampoco se pronuncian, pero yo leo directamente aquí de la Reina Valera, así que no hay por qué enojarse conmigo porque yo digo Jehová. Entonces, quiero conectar esto porque ¿qué es lo que vemos aquí en esta porción? Que lo que dice es: y a causa de que escuchasteis estas sentencias o preceptos y los guardasteis y los hicisteis, que Dios guardó contigo el pacto de misericordia que le prometió a tus ancestros. Entonces, primero vemos que, de nuevo, a causa de, o sea que hay causa y efecto. Y dice que si escuchaste lo que Dios te dijo y lo cumpliste, también Dios va a cumplir el pacto de misericordia. Y vamos a recordar que este libro, el libro Deuteronomio, que en hebreo se dice Devarim, que quiere decir cosas o palabras o dichos, porque todo este libro Moisés habla, o sea, Moisés, de los 5 libros de la Torá, los 4 primeros son escritura automática de Moisés, como si canalizara la palabra de Dios, y el 5.º libro, que es este, Moisés escribe él su testimonio, él recuenta todo lo que pasó con el pueblo hebreo. Y una y otra vez aparece, primero dentro del Deuteronomio, el concepto de recuerda, o sea, recuerda todo lo que te pasó, porque él repite muchas veces toda la historia, desde la promesa al patriarca Abraham, a través de todo lo que les pasó, y sobre todo muchas veces habla de la esclavitud y la salida de la esclavitud. Y quiero hablarles aquí del tema de recordar, de la memoria. Les cuento que vi una película de ciencia ficción que nos muestra una especie de futuro distópico, pero muestra una sociedad como si fuera todo en paz, maravilloso. La película se llama El dador de recuerdos, y en esa sociedad todo es muy avanzado, mucha tranquilidad, mucha paz, pero todo es muy artificial. Y la parte más interesante, que es horrible, me parece a mí, es que les han borrado a todos la memoria. Es decir, nadie recuerda la historia de la humanidad. Y eso lo hacen con una especie de radiación de antenas que hay alrededor de toda la zona donde la gente vive. Y es como que quisieran que la gente no conozca lo que pasó en el pasado de la humanidad. Y en un momento, uno de los personajes, que es al que se le da permiso de tener la memoria, de recuperar la memoria, que siempre hay uno que tiene que llevar con él la memoria, cuando él empieza a ver todo lo que pasó, las guerras, los desastres, se estremece, llora, no entiende cómo pudo pasar eso. Pero cuando yo vi esto, me di cuenta que en esa película la gente era como muy inocente y muy infantil, como que no tenía la madurez de alguien que ha aprendido de sus errores. ¿Y para qué sirve la memoria? La memoria sirve para recordar los errores que hemos hecho. Por ejemplo, un niño, digamos que un niño de 3 años quiere tocar el fuego y el padre o la madre le dice no lo toques, no lo toques, y el niño no entiende por qué, porque él ve algo muy interesante, le da curiosidad, y al final, cuando el padre se da vuelta, mete la manito en la llama. ¿Y qué ocurre? Le duele muchísimo y se pone a llorar. Y ahí el padre le dice, ¿viste? Yo te dije que no lo toques. Ahora, ¿creen que lo va a tocar de nuevo? No. ¿Por qué? Porque se acuerda de lo que hizo, se acuerda del dolor, del sufrimiento. Entonces, cada vez que ve la llama de fuego, se acuerda de cómo le dolió y no lo va a volver a tocar. Ahora, si le borráramos la memoria, podría todos los días tocar de nuevo el fuego, porque no lo sabe, no tiene memoria de lo que significa cada acto. Entonces, yo creo que el hecho de que en la Torá, en este libro de Deuteronomio, tantas veces se utilice el concepto de recuerda, es porque a veces, cuando la sociedad avanza demasiado y hay demasiado lujo, demasiado confort, se olvida también de lo que Dios le enseña y se olvida de lo que es correcto e incorrecto. Y sobre todo se olvida de eventos que pasaron en la historia también de la humanidad,
que pueden volver a repetirse. Por eso es tan importante siempre recordar también a nivel personal, individual, nuestros errores, porque de eso aprendemos, y recordar también lo que pasó a nivel social, para no repetir esos errores. En nuestra porción, en Deuteronomio 8:2, les leo primero en hebreo, dice así: Vesajarta et kol aderech asher olijeja Adonai Eloheja ze 40 shana bamidbar. ¿Qué quiere decir eso? Dice, y recordaste todo el camino que te llevó Dios por el desierto 40 años, porque durante esos 40 años pasaron tantas cosas, ocurrió el evento del becerro de oro, ocurrió el tema de los príncipes que se fueron a buscar la tierra prometida para traer testimonio, hablaron mal de ella, y ocurrió que por efecto de sus actos les pasaron muchas desgracias. Entonces esos 40 años por el desierto hay que recordarlos todo el tiempo para no volver a repetir esos errores. Y luego, si saltamos a Deuteronomio 8:6, dice así: Ushamarta et mitzvot Adonai Eloheja lalechet bedrachav veleira'a oto. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, y respetaste y guardaste todos los preceptos de Dios que te dio a ti, y fuiste por sus caminos y le tuviste admiración y respeto. Y ahí hay un tema muy importante, porque quiero mostrarles cómo lo traducen en la Reina Valera, y esto es la raíz de un grave error a nivel teológico en toda la historia. Les voy a leer cómo dice la Reina Valera. Dice: guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndolo. Entonces, quiero comentar antes que nada que esta semana escuché una persona influencer en las redes sociales hablando de algo que, bueno, yo no sé si es cierto, pero como que hay voces en el horizonte que hablan de que quizás en algún momento quieran prohibir las religiones. Y también esa persona decía que la religión tiene su lado un poco negativo, porque al fin y al cabo la religión viene a decirte qué está bien, qué está mal, y te hace temer a Dios. Y que qué tipo de Dios puede ser ese que necesite que tú le temas. Y ahí tenemos la raíz de un grave error teológico, porque es verdad que en todas las traducciones, también en los sermones, en las iglesias, etcétera, siempre se habla de temor a Dios. Pero ¿acaso es cierto? ¿Acaso eso está escrito en la Biblia original? Es decir, en el Antiguo Testamento, en la Torá, no aparece la palabra temor. Lo que aparece es irá. Yo se los escribo ahí en hebreo. ¿Qué es irá? Ese es el concepto que se usa cuando lo traducen como temor. La raíz de irá es reish, alef, hei, y es ver, no es temer. Y hay un concepto en hebreo que es irat kavod, que quiere decir honrar, es decir, tener un respeto con honra. O sea que es como mirar hacia alguien o algo y mirarlo con admiración y respeto. Eso es irá, no es temor. Entonces, aquí tenemos un tema clave en la historia de toda la religión, y es que se ha presentado a Dios como alguien que quiere que le temas. Cuando yo quiero preguntarles a ustedes, algo que me pregunto yo como persona individual, no como maestra de religión, ni como gurú, ni nada, ¿sí? Todos hablamos de que Dios es amor. También la semana pasada, cuando estudiamos el Shema Israel, se habla de amor. Ahora yo quiero preguntarles, ¿ustedes creen que un ente que es puro amor puede querer que tú le temas? Respóndelo tú. ¿Qué te viene al corazón cuando tú piensas en un ente que es puro amor? Sí, puede ser que quiera que le temas. Lo que dice la Torá, el Antiguo Testamento en hebreo, es: míralo, velo con admiración y respeto, no temor, señores. Y quizás esto es una revolución para ti, después de haber escuchado tantos años que te dicen que
hay que temerle a Dios. Y en esta porción, en esta parashá que se llama Ekev, lo que Dios quiere enseñar, a mí me parece, de nuevo estoy interpretando yo como persona individual y no hay por qué estar de acuerdo conmigo, cuando se utiliza el concepto Ekev, que quiere decir en pos de, aquí hay un énfasis en causa y efecto. O sea, todo este libro, el libro Deuteronomio, lo que Moisés trata de enseñar, que él transmite lo que Dios le dijo a él en primera persona, es: tus acciones tienen consecuencia, es decir, causa y efecto. Y no estoy hablando necesariamente, digamos, de karma, que es algo un poquito más metafísico, sino estoy hablando de que cualquier acción en tu vida tiene un efecto, una consecuencia en tu alrededor, en la gente que está cerca de ti, en tu sociedad, etcétera. O sea, si tú, por ejemplo, cometes un crimen o golpeas a alguien o robas, va a venir la policía o vas a tener un juicio. O sea, hay una consecuencia de tus acciones. No hay que ir demasiado lejos a buscar karma o algo metafísico. Entonces, el énfasis es ese. Fíjate que hay consecuencia a tus acciones. Y número 2, no hay que temerle a Dios. Hay que mirarlo con admiración y respeto. Eso es lo único que te dice la Torá. Y por último, de esta porción de esta semana, quiero leer aquí otro versículo que es el Deuteronomio 8:2, que es luego de que se le dice al pueblo: recuerda esos 40 años en el desierto, ¿sí? Primero les voy a leer en hebreo y voy a traducir. Dice: Va'yaneja va'irabeja va'yachileja et amman asher lo yadata velo yad'un aboteja leman odateja ki lo ala lechem levado yihye adam ki al kol motzapi Adonai yihye adam. ¿Qué quiere decir esto? Y te hará sufrir y te hará pasar hambre y te alimentará de el man. ¿Se acuerdan que hablamos del alimento perfecto que venía del cielo, que es el man? Y dice: el cual no conocías y tampoco tus ancestros conocían, para que reconozcas que no solo del pan vive el hombre, sino que de lo que sale de la boca de Dios. De eso vivirá el hombre. ¿Y por qué les leo esto? Porque, bueno, todos me conocen desde el momento que me siguen y saben que yo hablo mucho también de la situación mundial en la economía, etcétera, y hablo mucho de que, de acuerdo a mi análisis, puede llegar a haber una hambruna en el mundo. Y recientemente también hablé de que no hay arroz, que hay una situación mundial en la que falta arroz y por desgracia a mí me parece que van a ir faltando otros alimentos. ¿Y qué nos dice aquí la Torá? Nos dice que Dios te hizo sufrir, sí, esos 40 años por el desierto y pasar hambre, y te dará de comer el man. El man es un alimento perfecto, divino, que viene del cielo. Y eso es para que tú aprendas que no solo del pan vive el hombre. O sea que cuando hablamos de pan, hablamos de ese alimento material que está hecho de harina y agua, sino que de lo que le sale a Dios de la boca. De eso vivirá el hombre. O sea, por un lado tenemos algo que nosotros ponemos en la boca, que es la comida material, y otro es lo que sale de la boca de Dios. Yo creo que es muy oportuno leer esto justo en este momento de la historia de la humanidad, en que puede ser que estemos entrando en una época donde falte el alimento, para recordar que no de eso solo vive el hombre, sino que de lo que le sale de la boca a Dios. Es decir, que si tú eres una persona que respetas
lo que Dios espera de ti como ente que es puro amor, no como alguien que quiere que le temas. Tal como hablamos la semana pasada, cuando estudiamos el Shema Israel, que el que recuerda todo el tiempo el amor a Dios no va a actuar mal con su prójimo. Entonces, de nuevo, recordar eso, que no solo depende de si hay alimento o no, de que la pasemos bien o mal, sino también quiénes somos nosotros con respecto a todo nuestro entorno. Entonces, bueno, espero que les haya dejado alimento espiritual para este Shabbat, con lo que hemos hablado ahora. Y los invito a dejarme comentarios, qué piensan de todo lo que he dicho, me encanta leerlos. Y nada más, invitarlos también a unirse a mi comunidad privada, comunidadsilvia.com, donde doy transmisiones en vivo e en directo, hablando de muchas cosas con libertad de expresión. Así que yo creo que pueden recibir mucho valor de eso también. Les dejo abajo el enlace para los que quieran unirse. Entonces por ahora los dejo con mi bendición, mi brajá, de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es multiplicidad de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Shabbat shalom.